Bueno, entonces vamos empezando con Víctor, ¿qué día empezamos en el orden inverso. Empezamos con Renani, luego sigue Víctor y termina Julio. Tenemos un máximo de 10 minutos para cada uno de intervención. Bueno, aquí hay una pregunta que me hacen, pues que es una pregunta esencial del debate político con relación a la crisis, aunque desde luego no, aparentemente no tiene mucho que ver con lo que yo planteé, pero finalmente sí. Dice la pregunta así: ¿es el momento de comenzar a fortalecer la toma del poder político? ¿Sí? Yo quiero, pues, esta es una pregunta, pues, la pregunta del millón, por decirlo así. Yo quiero simplemente señalar lo siguiente, que con una lectura de la crisis, en términos de crisis civilizatoria capitalista, lo que nosotros estamos enfatizando es que ha llegado un momento de agotamiento. Por eso algunos autores como Samir Amin y Jorge Bernstein hablan del capitalismo en su etapa senil. En esta etapa senil del capitalismo, entonces encontramos que precisamente la universalización del reino de la mercancía ha llevado a este régimen y a este sistema a hacer mundiales esas contradicciones que antes se movían, digamos, a una escala local, a una escala nacional. Esto pone de presente más necesario que nunca, es más necesario que nunca la necesidad de una revolución. Pero la revolución, creo que en estas condiciones ya no debe ser entendida a partir de aquella idea de que la revolución nos debe posibilitar un desarrollo incontenible de las fuerzas productivas. La revolución sería más bien, en términos de Walter Benjamin, como el freno de emergencia para impedir que el capitalismo nos conduzca al abismo. Y en ese sentido, un nuevo proyecto capitalista, anticapitalista, revolucionario, debe incluir, obviamente, creo que dos cosas fundamentales que yo planteo en la ponencia, pero por cuestión de tiempo no planteé, y son las siguientes. Primero, obviamente, es necesario un proyecto social que reivindique la redistribución de riqueza para sacar de la pobreza, de la miseria y de la explotación a la mayor parte de la población humana. Ese es un elemento que no puede perderse de vista. Pero ese elemento tiene que ir acompañado necesariamente de la restitución y el mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de la reproducción social. Porque si esas condiciones de reproducción material no se garantizan, ya no solamente no habrá perspectivas ni para el capitalismo, pero tampoco para otro tipo de sociedad. Es decir, hay que preservar las condiciones de producción. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier proyecto contemporáneo, revolucionario y anticapitalista, debería simplemente considerar esas dos cosas. ¿Sí? Otra pregunta que se me hace es, estamos enterados de la presencia de norteamericanos en el páramo de Sopapaz con Dinamarca, donde se está embotellando nuestros recursos hídricos. ¿Cómo manejar estos recursos? Vea, una de las cosas más nefastas que le ha pasado a Colombia en los últimos años es que se han ido vendiendo todos los recursos naturales de este país sin que exista prácticamente ningún tipo de conciencia ni oposición al respecto. Estamos asistiendo, por ejemplo, a la privatización de los parques naturales, que son manejados en gran medida por empresas transnacionales o empresas capitalistas nacionales ligadas al uribismo, pero estamos asistiendo también a la privatización de ríos, a la privatización de playas, a la privatización de páramos. Porque efectivamente, uno de los objetivos más importantes en este momento de muchas empresas transnacionales y del imperialismo estadounidense es la apropiación del agua. Y los páramos son un reservorio importante de agua. Sin el páramo de Sumapaz nosotros no podríamos tomar agua en Bogotá, por ejemplo. Entonces, en esa medida, la privatización y mercantilización de los páramos hace parte de un proyecto encaminado a apropiarse de recursos hídricos que son estratégicos para asegurarse el dominio mundial en los siguientes años. Y hay autores que nos dicen que las próximas guerras no van a ser solo por petróleo y otros recursos naturales, sino que van a ser guerras por el control del agua. Por si hubiese duda, es bueno tener en cuenta que alrededor de la reserva de agua dulce más importante que hay en el mundo, que está en Sudamérica, que se encuentra en el cono sur, ¿no? Que se encuentra en
acuífero Paraguay, ¿sí? En ese acuífero guaraní se dice que están en el 25% de las reservas de agua dulce del mundo, el 25% de las reservas de agua dulce del mundo. Y alrededor se ha visto en los últimos años un movimiento de tropas, intento de establecimiento de bases por parte de los Estados Unidos. Ese es un elemento que me parece que sería bueno considerar, ¿sí? Y por último, dice que es la escuela latinoamericana para la sociedad capitalista. Yo creo que esa pregunta es más para el profesor Moncayo, yo creo que esa pregunta es para él. La pregunta dice así: en su modelo ecosocialista, una redistribución de las riquezas haría sostenible al planeta, o es necesario de todas formas una disminución de la población. Sí. También creo que es una pregunta esencial y es una pregunta que nos tenemos que hacer, claro, es una pregunta fundamental, yo creo. Yo creo que las tradiciones históricas marxistas y de la izquierda tienen que asumir este punto, porque ese es un punto fundamental. No solamente se puede tratar el tema de la población en términos malthusianos y neomalthusianos, como ha sido, digamos, la forma predominante de análisis, sino que es necesario también asumir la pregunta de qué cantidad de población resiste el planeta Tierra. Ese es un elemento fundamental de sostenibilidad. Pero algunos estudios demográficos que nos dicen hacia el futuro inmediato, que se calcula que en unos pocos años se va a estabilizar la población de la Tierra a cierto nivel, se calcula que entre 9.000 y 10.000 millones de personas. El asunto es ver si ya una cantidad de población de esta magnitud puede hacer sostenible el planeta. Pero el planteamiento de fondo no está por el lado del control y la reducción demográfica en sí misma como tal, sino en la redistribución de la riqueza. Porque siempre hay una ecología, digamos, light, que dice que el problema de la contaminación son los pobres, pero nunca habla de la contaminación que producen los ricos. Y la fuente fundamental de contaminación son las que producen los capitalistas, las grandes empresas transnacionales, y que desarrollan todo este tipo de actividades extractoras de recursos. Entonces, obviamente, un programa ecosocialista debe plantear el problema de la redistribución de la riqueza y debe también atacar la lógica mercantil. La lógica mercantil debe ser atacada, debe ser reivindicado el valor de uso, debe ser reivindicada la solidaridad y la fraternidad en términos económicos. Y entonces, ¿eso qué supone? Que hay que iniciar unas políticas inmediatas de un planteamiento que apunte hacia el uso de las energías, incluso de las energías fósiles, en aquellas cosas que son necesarias. Vean, y la cuestión es tan crítica que hay instituciones que no se puede decir que son de izquierda. Por ejemplo, hay una institución mundial de energía que es manejada prácticamente por los Estados Unidos, que en el 2005 dio un informe en donde dijo que la cuestión energética era tan dramática que el capitalismo debería tomar medidas drásticas en términos de medios de transporte, que se debería, por ejemplo, disminuir al máximo el transporte privado, que se debería privilegiar el transporte colectivo y el transporte público. Son medidas que se están planteando incluso desde esa misma dirección. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros planteamos esto, es qué es lo que preserva las posibilidades y las condiciones de vida de una población determinada. Un medio ambiente sostenible, un medio ambiente que le permita a la gente sobrevivir y supervivir con esos recursos naturales. Pero cuando esos recursos naturales son destruidos, como están siendo destruidos en este momento, que se calcula que ha desaparecido en los últimos 30, 40 años el 30% de la biodiversidad del planeta. Y nosotros somos el cuarto país biodiverso del mundo. Entonces, si esa riqueza no se preserva, no es posible plantear un proyecto alternativo, socialista, redistributivo, que apunte a mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso, uno podría decir que los mejores ecologistas deberían ser los sectores pobres, los sectores populares y la izquierda, para preservar un futuro para la humanidad.